Hola, mi nombre es Elvis Eduardo Calciduque y en este momento voy a presentar lo que es la fenomenología de los gases. En un primer instante definiremos lo que son los gases, sobre sus leyes y fórmulas y otros. Primeramente, lo que son los gases son un cuerpo con propiedades físicas que actúan de acuerdo a su presión, volumen y temperatura. Para su estudio, el hombre ha dividido en dos tipos de gases a estudiar, tales que son ideales y reales. Como lo podemos ver acá, gases reales e ideales. Mm, los gases reales son aquellos que exhiben propiedades que no pueden ser aplicadas por la ley de gases ideales, debido a los efectos térmicos, efectos de compresibilidad y capacidad calorífica. Un, un caso real de los gases son el aire, que principalmente se compone del oxígeno junto con el nitrógeno. Conforman la totalidad del nitrógeno que hay en el aire es 78% y 21% es el oxígeno. Y el otro 1% restante es eh, la este. Son otros gases raros y también dentro de lo que están los gases nobles. Luego pasando a lo que es gases ideales. Los gases ideales son gases teóricos compuestos por un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento al azar o que no actúan entre sí. Su fórmula es la que vemos aquí, la ecuación de gas ideal, que es igual a la presión por volumen es igual a la constante del gas por la temperatura, como se puede ver ahí. Y la ecuación anterior de lo que era el gas real es la presión por el volumen es igual al factor de compresibilidad, que es la Z, por la, por la R, que es la constante general de los gases, y la T, que es la temperatura. Bueno, habiendo dicho esto, pues quiero también presentar lo que es la ley de Boyle y luego la ley de Gay-Lussac. Bueno, empezando con la ley de Boyle, en 1660 Robert Boyle cuenta que uno de sus primeros experimentos preferente al comportamiento de los gases, donde la temperatura constante de una masa de gas mientras el volumen varía entre límites amplios, la presión ejercida por el gas varía. Entonces, el producto de la presión por el volumen permanece aproximadamente constante, del cual aquí está la ecuación que el científico Boyle aporta para nuestro conocimiento. La presión por el volumen es igual a la constante. Luego Gay-Lussac, eh, a medida Gay-Lussac mide el coeficiente de dilatación y fue uno de los primeros en reconocer que al efectuar tales medidas de los gases y mantener constante la presión, si se hace esto, las variaciones del volumen debidas a los cambios de temperatura serán como lo que se muestra en su ecuación. El volumen es igual al volumen inicial por 1 más la B, que es constante, por la diferencia de las temperaturas constante y temperatura inicial. Bueno, habiendo dicho todo esto, pasaremos a resolver un ejercicio propuesto. El que ya aquí lo tenemos, los datos, la presión es de 123.84. Perdón, aquí es la temperatura. La temperatura y esta es la presión. La temperatura es de 123.84
grados Kelvin. Y la presión es igual a 762 kilopascales. Aquí están los datos. Del cual procederemos a resolver el volumen ideal y real diciendo los datos. Aparte también hay otros datos que son la constante del oxígeno. Hallaremos aquí en realidad el volumen del oxígeno tanto con una ecuación real e ideal. Y la constante del oxígeno es como se puede ver, y esta es una constante de temperatura y una constante de presión, con las cuales procederemos a realizar la ecuación de gas real, en donde la presión por el volumen es igual al factor de compresibilidad por constante general de los gases por la temperatura. Bueno, lo que queremos hallar es el volumen, del cual despejaremos. El volumen es igual a factor de compresibilidad por la constante de los gases por la temperatura, todo eso sobre la presión. Pero Z es igual a la temperatura real, es igual a la temperatura real de estas ecuaciones que aquí tenemos presentes. Bueno, cada una de estas ecuaciones se halla, la temperatura real es igual a la temperatura inicial sobre la temperatura constante, y la presión real es igual a la presión inicial sobre la presión constante. Reemplazando todo esto, la temperatura real es igual a 0,8 y la presión real es igual a 0,15, de donde sacamos que Z es igual a 0,88. Bueno, habiendo desarrollado la incógnita Z, pasamos a resolver esta ecuación, reemplazando Z, el valor que nos sale en este problema es igual a 0,0713 metros cúbicos por kilogramo. Y bueno, habiendo hallado el volumen real del oxígeno, pasamos nuevamente a hallar el volumen ideal, el cual también, dada la fórmula de los gases ideales, despejamos el volumen, que es igual a la presión, a la constante general de los gases por la temperatura sobre la presión. Eso igual reemplazando nos queda 0,25.98 por la temperatura, que es igual a 150 temperatura inicial, en este caso, por la temperatura inicial, que es igual a 123.84. Ya, habiendo desarrollado todo esto sobre estas incógnitas, la respuesta final es la que de los gases ideales, el volumen de los gases ideales en este ejercicio es igual a 0,0422, y esto dado en metros cúbicos por kilogramos. Bueno, podemos notar la diferencia del gas, de volumen del gas ideal y el volumen del gas real. Bueno, es una diferencia casi al doble que se experimenta en este resultado. Gracias.